Y tras el intercambio de fuego de ayer, Israel por su parte informó que unos 200 aviones de combate habían participado en la mayor misión de vuelo de su historia, alcanzando 500 objetivos en todo Irán, incluidos sistemas de defensa estratégicos ya dañados en ataques del año pasado, la guerra de los 12 días. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha instado al pueblo de Irán a salir a las calles y derrocar al gobierno en un mensaje en farsi, el idioma persa, publicado en su cuenta de X o Twitter este domingo. Ha animado a los ciudadanos a aprovechar lo que él describió como una oportunidad histórica para acabar con el régimen y asegurar su futuro. El primer ministro informó que Israel está trabajando para crear las condiciones que permitan al pueblo iraní liberarse de las cadenas de la tiranía. Esta es una oportunidad que aparece solo una vez por generación. No se queden de brazos cruzados porque su momento llegará pronto, ha dicho. Tras instar a los iraníes a levantarse contra el régimen del terror, añadió: la ayuda que han esperado durante tanto tiempo ha llegado. Este es su momento para unirse en una misión histórica y asegurar su futuro. Palabras de Benjamín Netanyahu. En los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista. Crearemos las condiciones para que el valiente pueblo de Irán se libere de las cadenas de la tiranía y por eso les digo otra vez, ciudadanos de Irán, no pierdan esta oportunidad. Esta es una oportunidad que solo se presenta una vez en cada generación. No se rindan porque el momento llegará pronto, el momento en que deben salir a las calles. Salir a las calles millones de personas para terminar el trabajo, para derrocar al régimen del terror que ha hecho de sus vidas miserables. Su sufrimiento y sacrificio no será en vano. La ayuda que estaban esperando ha llegado y ahora es el momento de unirnos para una misión histórica. Ciudadanos de Irán, parsís, kurdos, azaríes, azawíes y baluchís, ahora es el momento de unir sus fuerzas para derrocar al régimen y asegurar el futuro. Y se estima que al menos 200 personas han muerto tras el ataque de Estados Unidos junto a Israel a diversas provincias de Irán. Muchos de ellos son civiles que quedaron atrapados bajo el fuego cruzado de un conflicto que sigue en curso. Humo, gritos y el tronar de los ataques retumbaba por toda la ciudad de Teherán, en Irán. Ningún lugar parecía seguro para los ciudadanos que observaron impactados lo que ocurría a su alrededor. Querida y honorable nación de Irán, en la agresión de esta mañana contra el Irán islámico, los criminales Estados Unidos y el brutal régimen sionista demostraron una vez más que no entienden otro lenguaje que el de la fuerza. Demostraron al mundo su naturaleza bárbara y llevaron al pueblo y a los estudiantes inocentes de nuestro país al suelo y al derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre que ya ha dejado a más de 200 víctimas fatales y al menos 700 heridos tras el bombardeo liderado por Israel y Estados Unidos a la capital y otras provincias de Irán. Un conflicto entre naciones que se arrastra por años y que hoy marca un nuevo capítulo en su larga historia de conflictos. Lo que pasa es que las causas son múltiples, entre otras, tratar de parar el programa nuclear iraní. Segundo, parar el programa misilístico. Se supone que en un año, Irán podría tener misiles intercontinentales. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Que de alguna forma limitar a Irán que se convierta en una potencia regional. Pero más allá de los conflictos entre países y más aún cuando llegan a momentos tensos y trágicos como estos, hay civiles inocentes que pagan muchas veces las consecuencias de las decisiones de quienes los dirigen. ¿A quién está llamando ahora? A mi hermano. Un llamado a más de 14.000 kilómetros de distancia desde Chile hasta Irán. Nadie contestó al otro lado del teléfono. Hicimos un segundo intento. Voy a llamar a otro amigo que también... Puede ser de que las comunicaciones estén cortadas y por eso allá no puedan contestar, ¿o no? Todo es cortado, todo internet cortado, todo. Usualmente cuando esas cosas ocurren en Irán, ellos al tiro cortan todo. Tampoco hay respuestas. Preocupado vimos a Bahid, un iraní que vive hace 10 años en Chile. Su familia y amigos están en Teherán, capital y principal punto de ataque de Estados Unidos e Israel en las últimas horas. Nos pidió no mostrar su rostro para esta entrevista para proteger a su familia. Personalmente no tengo miedo a nadie, ¿okay? Porque yo estoy muy lejos de Irán. Pero si usted muestra mi cara, mi familia van a sufrir. Porque hay posibilidad que me van a identificar mi cara y van a
conseguir mi familia y van a molestarlos. Su temor es a las autoridades de Irán, no a quienes están detrás del ataque a su ciudad natal. Y es que no son pocos los ciudadanos iraníes que ven esta intervención estadounidense como una salida hacia la libertad. Música, pancartas, banderas y gritos. Las calles de Alemania fueron escenario de las celebraciones de iraníes que esperan ver la salida del régimen de su país. Estoy contenta, nadie quiere la guerra. Estados Unidos e Israel tienen sus intereses, pero no hay otra manera de que el pueblo iraní experimente la libertad. Esto solo se puede lograr mediante la intervención externa y me alegra que la gente simplemente obtenga una libertad básica como todos nosotros. Increíble, la gente está infinitamente feliz. No es que digan que nuestro país ha sido atacado. Quizás el 80%, más del 80% de la gente está feliz de que algún día volverá a ser libre. Irán es un estado teocrático donde el poder político está dominado por religiosos islámicos encabezados por el líder supremo Ali Khamenei. Es quien tiene la última palabra sobre las decisiones de gobierno y de seguridad. De ahí que el mandatario estadounidense hace un llamado a los iraníes a levantarse para derribar a su gobierno. Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Manténganse resguardados, no salgan de sus casas. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones. En diciembre de 2025 y hasta febrero de 2026, las calles de distintas provincias de Irán se colmaron de personas que reprochaban las medidas económicas de sus líderes, con una inflación por las nubes y graves problemas financieros. La consecuencia fue, según cifras oficiales, 3.117 personas muertas a consecuencia de la represión del gobierno, pero organizaciones independientes aseguran que estas cifras podrían llegar a los 30.000 fallecidos. Esto es parte del reflejo que hoy enfrenta la sociedad civil y por lo que muchos ven el ataque de Estados Unidos junto a Israel como el único camino a la libertad de su patria. Donald Trump, la verdad, quiere ayudar gente o un parte quiere ayudar un parte más grande para beneficio de Estados Unidos. Vamos a ver, pero nosotros tenemos fe. ¿La gente muere en Irán por pedir su libertad? Sí, pedir su. Durante 47 años, no solo recién. Años de amenazas, acuerdos, desacuerdos, sanciones y conflictos entre Estados Unidos con Irán. Una pugna que estaría lejos de terminar y donde cada nación no quiere ceder a pesar de las consecuencias. Esta mañana con 3 minutos vamos en vivo a uno de los países que ha encabezado este ataque en Oriente. Jacopo Luzzi está afuera de la Casa Blanca en Washington, D.C. Jacopo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días. Segundo día de guerra aquí para Estados Unidos. Y claro, importante lo que ha escrito Donald Trump amenazando a Irán, que si ahora ellos van a responder con una represalia durísima, lo que dijeron los jefes del país, Trump ha dicho ellos se van a arrepentir. Entonces, claro, hemos entrado en el mundo de las amenazas mientras siga adelante la operación militar con Estados Unidos e Israel que siguen bombardeando Irán. Y importante incluso lo que dijo Donald Trump, el hecho que seguirán adelante por semanas, por todo el tiempo que será necesario para llevar, Trump dijo ayer en otro post, en otra publicación en Truth Social, llevar la paz en Oriente Medio e incluso alrededor del mundo. A ver, en ese sentido, la opinión pública estadounidense, ¿cómo está observando esta operación militar? Donde además leía que en los últimos meses el respaldo a Israel ha ido decreciendo por parte del público norteamericano. Entonces, Jacopo, ¿cómo ve el público esta operación tan lejos y tan costosa en momentos en que hay problemas económicos para muchas familias en Estados Unidos?
Bueno, en particular tenemos que hablar de la base MAGA, Make America Great Again, la base que ha llevado Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca. Y esta es una base de votantes muy importante que no quiere ver a Estados Unidos involucrado en asuntos exteriores. La misma situación con Venezuela, cuando Trump anunció aranceles para comprarse a Groenlandia, quitándola de Dinamarca, y ahora con Irán. Obviamente esta es una base que va a tener mucho poder en las próximas elecciones, en el Congreso en noviembre y en 2028, cuando Trump dejará el poder, y quizás como candidato republicano vamos a tener J.D. Vance, el vicepresidente, o Marco Rubio, el secretario de Estado. Entonces, estos votantes ahora quedan muy enojados porque ellos quieren ver Donald Trump, la Casa Blanca, pensando a la economía, a luchar contra la inflación, a arreglar las crisis domésticas, no gastando 1.000 millones en asuntos como una guerra súper lejos. Y por eso, claro, he podido hablar con varios de estos votantes MAGA y, claro, podrían hacer pagar el precio muy caro a Donald Trump en noviembre. Ahora, el gasto militar estadounidense ha subido enormemente desde que llegó Donald Trump al poder. Anunció contratos de miles de millones de dólares con diferentes empresas, la Lockheed Martin, Northrop. Ese gasto por parte del gobierno federal, ¿cómo es visto en la población? Porque, a ver, Robert McNamara decía que gran parte de lo que el Estado gasta, decía 95 centavos de cada dólar que se gasta en armamento, se lo lleva el complejo industrial militar. Y eso significa que es dinero que no llega a la población. Entonces, el costo económico es motivo de discusión en los programas de discusión estadounidenses, ya sea en las élites intelectuales, en los programas informativos o en la gente en la calle. Sí, por supuesto. Recordamos que este es un país donde si uno termina en el hospital puede pagar $100,000, donde la educación es un desastre. Entonces, claro, una buena parte de la población dice, ¿por qué gastar tanto en armas, en aviones, en barcos, en guerras, cuando tenemos problemas que empiezan en el supermercado y llegan a la educación, llegan a la salud pública? Problemas que, claro, países como lo de nosotros no entienden, pero aquí en Estados Unidos la gente realmente se arruina la vida terminando en el hospital. Entonces, claro, la polémica que empujan incluso los demócratas es reducir el gasto militar y enfocar este dinero, esta cifra millonaria en programas que podrían beneficiar a todos los ciudadanos. Sin embargo, claro, Estados Unidos y sobre todo esta Casa Blanca afirma que es una cuestión de seguridad nacional invertir dinero en asuntos militares para luchar contra Rusia, para luchar contra el terrorismo, para luchar contra China. Y entonces, claro, es un debate que no va a terminar en ningún lugar. Claro. Tú me decías ayer que Marco Rubio, el ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con el Eight Gang, el grupo de los 8, que son los senadores más poderosos, y que había obtenido al menos un salvoconducto, una suerte de pase en blanco para esta guerra. ¿Ha habido nuevas reuniones de alto nivel ahora que se anuncia que esta operación va a durar más, de que fueron atacadas las bases estadounidenses en el Golfo? Bueno, más que un permiso fue avisar a estos personajes como, bueno, por una vez le avisamos que vamos a hacer esto. No, por ahora no, pero la Casa Blanca está arreglando un briefing, una reunión de alto nivel con los senadores y con los legisladores esta semana para actualizar la situación de esta guerra, de esta crisis. Y entonces, claro, en los próximos días, obviamente en este caso se habla del pequeño grupo bipartidista de la cúpula del poder en ambas cámaras, Chuck Schumer, Mike Johnson, etcétera, etcétera. Pero claro, obviamente los demócratas se han quejado que Donald Trump sigue actuando sin pedir primero permiso, o sea,
tener una autorización real del Congreso, como la que hemos visto en Afganistán o en Irak. Y claro, por lo menos en este caso Rubio habló con alguien y ya esto, según algunos analistas, es un paso adelante, porque con Maduro nadie había dicho nada a nadie. Ahora, en ese sentido, ¿hay algún poder real de presión por parte de los legisladores y los senadores, o es simplemente una discusión política de alto nivel para manifestar su desagrado? Es la segunda cosa, es simplemente una polémica. Obviamente los demócratas no tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras y hasta ahora el Partido Republicano se ha quedado bastante callado en todas las políticas de Donald Trump con los agentes aquí de la inmigración, ICE, y no hablaban. Con Irán no han hablado, no están hablando. De hecho, algunos republicanos están diciendo que está justificado este ataque y el asesinato de Ali Khamenei, el jefe, la guía de Irán. Entonces, el Partido Republicano no habla, y si habla dice que Trump hizo bien. Los demócratas se quejan, pero no tienen control de ninguna parte del Congreso. Entonces, hasta noviembre será solo polémica, debate. Claro, si ahora en noviembre los demócratas por lo menos recuperan la Cámara de Representantes, todo va a cambiar. Te hago una pregunta del área económica, Jacopo. Una de las consecuencias más previsibles de esta operación es el alza en el precio del petróleo. Ya se ha interrumpido el paso en el Golfo de Omán, en el Mar de Omán, y el Golfo de Adén, quiero decir, y eso ha hecho saltar inmediatamente los seguros de transporte marítimo, y previsiblemente el petróleo, que cerró a $71, podría llegar a los 100. Eso tiene un efecto directo sobre la economía personal, familiar de los estadounidenses. ¿Se está conversando de eso también en la población, en los programas de informativos? No tanto, porque claro, obviamente para llegar al precio de la gasolina aquí en Estados Unidos la crisis debería durar semanas, y recordamos que los países petroleros ya han dicho que van a aumentar la producción mundial exactamente para contrarrestar esta crisis y el aumento del precio del crudo. Claro, obviamente si esta guerra, esta operación militar, como la define Donald Trump, va a seguir por semanas o incluso meses, obviamente la repercusión va a ser impactante, y obviamente el precio de la gasolina, que ahora aquí está muy barato, va a aumentar significativamente, exponencialmente, y obviamente esto es algo que va a impactar los bolsillos de los ciudadanos, que recordamos, muchos de los votantes han elegido Donald Trump por dos razones: el costo de la comida y el costo de la gasolina. Entonces, ya, y eso está impactando ya. Eso es una de las cosas que podría determinar un cambio en el equilibrio de poder tanto en la Cámara de Representantes como en la de Senadores. Sí, sin duda, pero tenemos que aclarar una cosa. Hay esta hipótesis que me confirmaron algunos expertos, que Donald Trump está haciendo todo lo que está haciendo porque ya cree que la Cámara de Representantes se la va a perder en noviembre. Entonces no le importa tanto lo que el resultado electoral, porque ya Trump se ha casi resignado. Ha dicho: voy a perder la Cámara y por esa razón voy a promulgar mi agenda doméstica como quiero, mi agenda internacional como quiero, sin pensar a la campaña electoral, porque claro, la mirada de los republicanos realmente no es ahora en noviembre, cuánto será en 2028, y entonces con 3 años adelante Trump puede hacer teóricamente todo lo que quiere por ahora. Vaya, ¿hay alguna especulación sobre una campaña larga? Porque una cosa es un operativo de 2 semanas y muy diferente es un operativo de 2 meses y la cantidad de recursos que ello implica. Supongo yo que desde el mundo demócrata, el mundo político demócrata, ya están advirtiendo de la posibilidad de que esto se extienda, de los costos que ello tendría para la economía norteamericana,
también de la imagen internacional, aunque eso a Donald Trump parece importarle muy poco. ¿Se da ese debate también? Por ahora no tanto, porque claro, en una situación en desarrollo, y el mismo Donald Trump dijo que por un lado podría ser una operación de algunos días con el punto final de advertir a Irán de dejar el programa nuclear y con Estados Unidos que va a regresar solo si retoman el desarrollo del programa nuclear. Al mismo tiempo, Trump ha dicho que claro, puede seguir adelante todo el tiempo que sea necesario y podía incluso tomar control del país. O sea, hay muchas hipótesis y claro, el asesinato de Ali Khamenei ha cambiado realmente el escenario de una forma que nunca habíamos visto en 20, 30 años. Pero claro, nadie, y esto tampoco lo ha dicho Donald Trump, nadie quiere una guerra duradera, lo dijo incluso el vicepresidente J.D. Vance. No, Estados Unidos no se va a involucrar en una guerra parecida a lo que hemos visto en Irak o en Afganistán. Y esto, claro, sobre esto no hay duda, pero claro, importante incluso, y esto lo ha dicho la Casa Blanca, la administración, el presidente, quitar los misiles balísticos y el programa nuclear a Irán. Y después vamos a ver qué pasa. Yo, una de las cosas que me ha asombrado, Jacopo, es la cantidad de sarcasmo que se hace desde los late shows o de los programas como Saturday Night Live sobre la política de Estados Unidos. Donald Trump parece ser un elemento recurrente en cada uno de estos programas que hacen sátira política, y también desde el mundo artístico. Hace un par de días se enfrascó en una pelea con Robert De Niro. ¿Se han hecho eco de esta campaña esos programas que son además de los más vistos de Estados Unidos? Por ahora, por ejemplo, Saturday Night Live no se ha bromeado demasiado de lo que está pasando, porque obviamente cuando esto empezó ya el programa se había más o menos grabado. Claro, obviamente el ataque de ayer ha dejado de sorpresa a todos aquí en Estados Unidos y estamos, como podemos decirlo, en la resaca política después de la borrachera de ayer con todo lo que ha pasado, porque ayer en la Casa Blanca nadie realmente podía vivírsela bien, todos estaban nerviosos, estresados, porque nadie sabía lo que iba a pasar. Y por ejemplo ahora se habla de ataques terroristas aquí en Estados Unidos como forma de represalia, y es importante aclarar cómo aumentaron las medidas de seguridad aquí en la capital, en Nueva York, porque obviamente Irán ha sido un gran sponsor del terrorismo mundial. Y claro, según la inteligencia de Estados Unidos, el FBI, están preparándose, y por eso, frente a esta posible amenaza de terrorismo, obviamente han aumentado las medidas, incluso el número de soldados de la Guardia Nacional aquí en la capital, Washington. O sea, hay despliegues de la Guardia Nacional en Washington, en la capital y en otras ciudades. Bueno, en Washington ya estaban los soldados, pero aumentaron como forma de seguridad frente a esta situación. Por ahora no hay ninguna amenaza creíble, real, claro. Pero frente a la posibilidad, porque recordamos, Irán ha gastado 1.000 millones para financiar el terrorismo, claro, el miedo que, por ejemplo, algo pueda pasar existe en estos días. El tema de la guerra ha desplazado, ha sacado de las noticias a los operativos del ICE. No tanto, recordamos, los operativos del ICE siguen operando alrededor del país. Claro, no es más el tema central como fue en enero en Minneapolis con los ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados, pero claro, siguen operando aquí en Estados Unidos alrededor del país, pero este es un asunto que importa mucho a los votantes, y entonces Trump ha bajado un poco el tono de la cuestión, porque sí, hemos dicho que no le importa mucho en noviembre, pero claro,
la cuestión migratoria ha indignado a la mayoría de los estadounidenses, incluso a los republicanos. Y entonces ahora la cuestión del ICE, de las deportaciones y todo, siguen pasando, pero no es más tan central o empujado con la misma rabia furiosa que hemos visto, por ejemplo, al principio de enero. Una de las cosas que es común en todo el mundo, en casi todo el mundo, es que los problemas internacionales, los problemas que ocurren lejos de las fronteras, no influyen en el ánimo de los votantes, Jacopo. ¿Tú crees que en esta ocasión el público, el votante estadounidense, va a cambiar de opinión, el votante MAGA, por ejemplo, por algo que está ocurriendo en el mar Mediterráneo o en el Golfo Pérsico? Puede ser. Recordamos que aquí los estadounidenses tienen a menudo la memoria corta, sobre todo cuando hablamos de las elecciones, porque nadie se recordó el año en 2024 de lo que Trump hizo al Congreso tratando de robarse las elecciones en 2021, el 6 de enero. O sea, la memoria aquí a menudo queda corta. Pero claro, por ejemplo, el asunto de Joe Biden con Israel, la guerra en Gaza contra Hamas, fue un precio que Biden tuvo que pagar en las elecciones, porque muchos en algunos estados, por ejemplo en Michigan o en Minnesota, hicieron pagar el precio del apoyo estadounidense a Israel. Entonces ahora tenemos que ver lo que va a pasar, porque claro, quitar Maduro ha hecho feliz a los votantes en Florida, de Miami, los venezolanos, la diáspora. En este caso, Irán no es la cuestión de los palestinos, que claro, aquí en Estados Unidos ha movido a muchas personas, pero claro, una guerra larga, una operación de meses, y empieza, sobre todo si van a morir soldados estadounidenses, es algo que va a pesar en la memoria corta de los estadounidenses, que pero no es tan corta. Claro. No, tú mencionabas la anterior elección de Trump. Para esta elección, Trump se aseguró de apoyar a gobernadores que lo respaldaran a él. Esa fue una de sus estrategias de campaña, hacer ganar gobernadores que después lo apoyarían a él. Eso se ha notado en la cotidianeidad, lo digo porque Minneapolis tiene un gobernador demócrata y fue donde con mayor dureza actuaron las fuerzas antimigración, el ICE. Sí, de hecho, todas las represalias, las campañas, Trump ha enfocado su actividad en estos estados demócratas. En California, con Gavin Newsom, que podría ser un candidato presidencial 2028. Misma historia con Mike Waltz, el gobernador de Minnesota, que podría ser otro candidato. Parece que Trump a veces utiliza las armas de la Casa Blanca, del Poder Ejecutivo, de una manera política para atacar sus rivales políticos. Bueno, recordamos que el Departamento de Justicia ahora ha abierto investigaciones contra los rivales políticos y los ex ayudantes de Donald Trump, como Mike Bolton, el asesor de seguridad. O sea, no hay duda que Donald Trump está utilizando su poder de una forma que puede beneficiar a él, de una forma económica con los negocios que hace su familia, y de una forma política cuando utiliza l'ICE, los agentes de inmigración y el poder de la Casa Blanca para atacar estos estados con gobernadores que critican al presidente, incluso Pilsner, el gobernador de Illinois, con las redadas en Chicago que todos recordamos. Una última pregunta, Jacopo. Ha surgido una versión de que hay documentos de Epstein, que no han sido revelados y que serían comprometedores para Donald Trump. Primero, ¿esa versión tiene respaldo, tiene asidero en la realidad? Y segundo, si es así, ¿deberían ser liberados en una próxima oportunidad?
El Departamento de Justicia ha dicho que lentamente está publicando todos los documentos, pero sobre Trump se habla, claro, del departamento que está tratando de censurar algunos documentos y es una acusación que los demócratas en la Cámara de Representantes están diciendo. Pero al mismo tiempo, hasta ahora, todo lo que se ha publicado, realmente no hay algo que puede penalizar a Donald Trump de una manera, por ejemplo, penal, criminal. Y según algunos expertos, esa sería la razón por la cual se están publicando los documentos. Claro, no todo se ha publicado y sobre todo si los demócratas de la Cámara van a tener acceso a nuevos documentos que aún están en manos del Departamento de Justicia, claro, todo puede cambiar. Pero hasta ahora lo que estamos viendo, más que una cuestión criminal, es una cuestión moral. Todos los nombres, Bill Gates, Bill Clinton, los republicanos, los financieros, los economistas, todos estos nombres eran parte de este mundo de Epstein, no han cometido por ahora temas criminales, cargos criminales, pero claro, era algo inmoral y es esto lo que está animando el debate público aquí con Bill Gates, por ejemplo, que ha tenido que pedir disculpa por haber ido a la isla de Epstein. Claro. Muy bien, Jacopo Luzzi, molte grazie por todo el contacto estos 2 días. Muchas gracias, que tengas una